Buenos días, soy la profesora Sandra Marco Colino de la Universidad China de Hong Kong, ciudad en la que me encuentro en estos momentos. Es un honor para mí poder participar en el tercer Congreso Internacional de Derecho Marítimo y quería comenzar, como no, agradeciendo a las profesoras Díaz de la Rosa, Quintans y al profesor García Pita su invitación. Lamentablemente es una participación virtual porque no he podido desplazarme a España, una lástima, pero no quería perderme la oportunidad, entonces pues he decidido grabar este vídeo y para así de alguna forma estar presente. La lástima es que me perderé todas las excelentes presentaciones y intervenciones de otros ponentes y también que no podré contestar a vuestras preguntas en tiempo real. Sin embargo, os voy a dejar mi email, está de hecho en las diapositivas que ya he compartido con los organizadores del Congreso y para cualquier cosa podéis siempre poneros en contacto. Agradezco muchísimo comentarios y por supuesto cualquier pregunta estoy dispuesta a contestarla. El tema del que quiero hablar hoy es los cárteles horizontales de fijación de fletes en el derecho de la competencia. Yo me especializo principalmente en el derecho de la competencia. Entonces quiero analizar si se deben prohibir o regular y vamos a hacer una breve reseña histórica de cómo se han regulado estos acuerdos en Europa y en España. Las cuestiones a tratar principalmente son, en primer lugar, si es compatible la fijación de fletes que se suele realizar en el contexto de estas compañías, de estas conferencias marítimas, con las normas modernas de competencia. Normas modernas de competencia me refiero al antitrust que surgió a finales del siglo XIX en Estados Unidos y Canadá, principalmente con la aparición del Sherman Act en Estados Unidos y que hoy en día pues, se ha propagado por el mundo y hay más de 130 sistemas de derecho de la competencia, jurisdicciones que han adoptado alguna forma de protección de la competencia. Entonces, la segunda pregunta relacionada es, ¿se derivan beneficios de estos acuerdos que puedan justificar las restricciones a la competencia que puedan contener? Y en definitiva, la pregunta principal es si constituyen los acuerdos de fijación de fletes una restricción de la competencia que se deba prohibir o regular. Comencemos definiendo lo que es una conferencia marítima y lo tenemos muy fácil porque se ha dado una definición bastante detallada en la Convención sobre un Código de Conducta de las Conferencias Marítimas que se adoptó en el contexto de Naciones Unidas ya en el 74. Y vemos que en este documento se dice que una conferencia marítima es un grupo constituido por dos o más empresas porteadoras navieras que prestan servicios regulares de transporte internacional de carga en una ruta particular o unas rutas particulares dentro de determinados límites geográficos y que han concertado un acuerdo o arreglo, cualquiera que sea su naturaleza, dentro de cuyo marco actúan ateniéndose a unos fletes uniformes o comunes y a cualesquiera otras condiciones convenidas en lo que respecta a la prestación de servicios regulares. Que viene a ser una definición muy amplia, cualquier tipo de acuerdo entre las empresas porteadoras navieras. Y como vemos aquí, lo he señalado, lo he puesto en negrita para que se viera bien, que muchas veces se adoptan fletes uniformes o comunes. ¿Cómo surgen estas conferencias? Tenemos que remontarnos al siglo XIX. El contexto europeo pues, es la época del imperialismo, del colonialismo y también de un gran declive industrial en Europa. Entonces, por aquel entonces, las compañías navieras de las potencias europeas colonizadoras formaban cárteles para eliminar la competencia entre sí, para no tener que preocuparse por ofrecer mejores precios unos que otros y también para evitar la entrada de nuevos competidores. Este tipo de restricciones en derecho de la competencia nos suenan pues, como las violaciones más serias de las normas de competencia. Y justo precisamente es esta época en la que nace
el derecho de la competencia en Estados Unidos o antitrust, que es el término que más se utiliza en América. Y nace para luchar contra unas formaciones empresariales restrictivas de la competencia denominadas trusts, precisamente, por eso el término antitrust. Y un ejemplo muy claro es el Imperio Rockefeller, que quizá estaba en la mente del legislador cuando se adoptó precisamente el Sherman Act, que tenía un gran poder, que cometía todo tipo de abusos, y entonces se creía que había que controlar el poder de tales empresas. Si vemos que hasta hace no mucho, hasta el 2002, había unas 150 conferencias marítimas, según cifras de la OCDE. Pero sin embargo ha habido un gran declive en la actualidad porque suele ser que las compañías marítimas cooperan a través de otros tipos de cooperación. Entonces, estas compañías, estas conferencias marítimas han sido criticadas a veces, históricamente, en el siglo XX, cuando tuvo lugar la descolonización. Los nuevos países que se independizaban, que habían sido colonias y que ahora conseguían su independencia, se quejan de que estos acuerdos pues dificultan su entrada en el mercado, la entrada en el mercado de sus compañías, y encarecen los fletes que tienen que pagar. Entonces, a raíz de estas quejas, se firma la convención de la que ya hemos hablado, de Naciones Unidas del 74, que en la actualidad sigue en vigor, pero sin embargo carece de aplicación práctica, y además para nuestro tema pues no se tocan aspectos de competencia, entonces no nos saca de dudas. Entonces la siguiente pregunta que surge es: ¿hay algún problema para el derecho de la competencia? Pues como ya he adelantado antes, cárteles de fijación de precios se suelen considerar en casi todas las jurisdicciones que hay el mal supremo de la libre competencia. Y esta frase la dijo el Tribunal Supremo estadounidense en el caso Trinco. Si nos fijamos, para referirnos a normativas que afectan a España directamente, nos vamos a referir a la normativa europea y a la normativa española. Si nos vamos al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el artículo 101, párrafo 1, dice que serán incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior. Y en particular, los que consistan en, hay una larga lista, pero nos vamos a fijar en el siguiente: fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta. De manera muy similar, el artículo 1, párrafo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia Española dice que se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva o práctica concertada o conscientemente paralela que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o en parte del mercado nacional y en particular los que consistan en, y en la lista otra vez nos llama la atención, la fijación de forma directa o indirecta de precios. Esta es la primera referencia que hacen ambas legislaciones. Entonces está claro que la fijación de precios se suele considerar altamente anticompetitiva y es uno de los principales objetivos de la aplicación del derecho de la competencia en casi todas las jurisdicciones que hay en la actualidad. ¿Podemos justificar estas restricciones? Pues sí, en la misma ley vemos que hay algunas excepciones y exenciones. Entonces, si vemos el párrafo tercero, tanto del artículo 101 europeo como del artículo 1 de la ley española, vemos que en caso que haya justificaciones, efectos procompetitivos que puedan explicar el por qué las partes de un acuerdo hayan decidido introducir ciertas restricciones a la competencia, pues entonces puede ser que
se haga una excepción. Sin embargo, esta excepción, hay que decirlo ya, se aplica raramente a acuerdos de fijación de precios. Ha habido algún caso en el sector bancario, en el sector de seguros, pero no es muy normal, desde luego. Por otra parte, tenemos los reglamentos de exención en bloque, que ha ido adoptando la Comisión para ciertos tipos de acuerdos. ¿Qué son estos reglamentos? Pues suponen una regulación que permite la validez de ciertos acuerdos que, aunque en principio podrían caer dentro del ámbito de esta prohibición, la que hemos hablado, cumplen unas condiciones que hace que no sean tan nocivos. Entonces, curiosamente, vemos que en el sector marítimo ha habido históricamente un reglamento, y es el reglamento 4056/86, adoptado en los 80, por lo tanto, por el que se aplican las normas comunitarias de competencia a los transportes marítimos. Este reglamento ya está derogado, pero llama la atención que haya existido. Entonces vamos a intentar explicar por qué existió y en qué consistió este reglamento. ¿Por qué se adoptó una exención en bloque? Pues hay una serie de justificaciones que se han alegado siempre tradicionalmente. La industria siempre ha dicho que había problemas muy específicos que le afectaban, problemas económicos. Entre ellos está el coste muy elevado, costes fijos muy elevados, la alta inversión que se requiere para entrar en el mercado al principio y la sobrecapacidad. Y entonces las compañías han argumentado que si no controlaban la competencia y dejaban que cada uno pusiera los precios al nivel que desease, pues eso llevaría a una competencia destructiva y no deseable. Causaría la inestabilidad de precios y daría lugar a oligopolios, que los oligopolios no es la forma ideal de incentivar la competencia. Entonces, sinceramente, lo que a mí me parece que en la práctica vemos que esta exención refleja el gran poder de la industria, del sector. Y no es una cosa extraña en la normativa europea. Hemos tenido casos, por ejemplo, en el sector automovilístico. La distribución de automóviles también ha tenido hasta hace muy poco normas específicas. Por lo mismo, porque el sector automovilístico, la industria automovilística europea es muy poderosa y hay grupos de presión en Bruselas que al final muchas veces dejan su huella en la regulación y la legislación que se adopta. Veamos entonces en qué consistía este reglamento, el reglamento 4056. Bueno, pues en primer lugar, si nos fijamos en los considerandos, vemos que la Comisión intenta justificar por qué hemos adoptado este reglamento. Pues dice que las conferencias desempeñan un papel estabilizador y que contribuyen a garantizar una oferta de transportes marítimos regulares, suficientes, eficaces, y que tales resultados no podrían alcanzarse sin la colaboración de las compañías navieras, incluso en materia de tarifas. Eso es lo que nos importa a nosotros, porque eso es lo que se refiere a fijación de precios o de fletes. Luego, si ya nos vamos al articulado, en el artículo 2 vemos en qué consiste la exención. Pues el artículo 101 del tratado no se aplica a la organización o realización de transportes marítimos sucesivos o complementarios, así como la fijación o la aplicación de precios y condiciones globales para dichos transportes. En el artículo 4 se reduce un poco el ámbito de la exención y se dice, bueno, se aplica siempre y cuando el acuerdo, la decisión, la práctica concertada no cause perjuicio dentro del territorio de la Unión Europea a determinados puertos, a usuarios o transportistas, al aplicar para el transporte de mercancías idénticas en la zona que abarca el acuerdo, la decisión o la práctica concertada, baremos y condiciones que difieran en función de los países de origen o de destino o en función del puerto de carga o descarga, a menos que dichos baremos y condiciones puedan justificarse por razones económicas. O sea que no está todo exento,
solo está exento lo que cumple estas condiciones. Sin embargo, pues es una condición bastante amplia. Para mí, esta exención este reglamento es criticable. En primer lugar, me parece incoherente, porque la aplicación del artículo 101.1 a los cárteles duros de fijación de precios suele ser muy estricta. Y parece ser que ahora, de repente, pues, ¿cómo se compagina eso con la existencia de una exención en bloque para un sector específico? Otro problema es que suelen ser restricciones por objeto. Al leer el artículo 101 y la Ley de Defensa de la Competencia, el artículo 1, hemos visto que hay restricciones por objeto o restricciones que tenemos que analizar sus efectos antes de decidir si infringen la ley. Pero en este caso, acuerdos de fijación de precios son normalmente tratados como ilegales por objeto, anticompetitivos por su objeto. Y entonces, claro, tener una exención en bloque para algo que se considera tan dañino es cuanto menos extraño. Por otra parte, la existencia de esta exención desatiende a la extensa teoría económica que demuestra que son muy dañinos estos acuerdos, son muy perniciosos. Y la OCDE también dice que son una de las más flagrantes y nocivas violaciones del derecho de la competencia. Entonces, resulta muy extraño tener una exención en bloque. Y por otra parte, una preocupación para mí es que hay un riesgo de disparidad en la evolución del derecho de la competencia. Casi estamos creando derecho sectoral de competencia, específico para el sector. Y pues eso atenta un poco contra el intento de establecer unos principios que se apliquen para prácticas en todos los sectores. Claramente no he sido la única que piensa así, puesto que la exención se acabó revocando. En la reflexión que hizo la Comisión sobre si debería mantener este reglamento tuvo lugar en el 2004. Otra vez, para contextualizar un poco esta reforma, en ese momento entraron en vigor ese año nuevas reglas procedimentales en Europa y se había llevado a cabo desde finales de los 90 una transformación muy importante de la aplicación del derecho de la competencia en muchos ámbitos. Entonces, en este contexto llega el libro blanco sobre la revisión del reglamento que afecta al sector marítimo. Entonces, ¿qué nos dice la Comisión? Nos dice que coherente con lo que ha dicho el Tribunal de Justicia, que la exención por categorías es algo completamente excepcional, ya que fijar precios normalmente se considera una restricción particularmente grave de la competencia. Y en el contexto del sector marítimo vemos que no se fija un tiempo, una limitación en el tiempo para esta fijación de precios, ni un umbral de cuota de mercado. Normalmente los reglamentos más modernos se aplican siempre y cuando la cuota de mercado de las partes no exceda un umbral que se recoge en el reglamento, pero en este reglamento no hay tal umbral. Se puede aplicar independientemente del poder que tengan, del poder de mercado que tengan las partes, y eso, pues, la verdad es bastante serio y bastante preocupante. Por otra parte, en el libro blanco la Comisión analiza si se cumplen las condiciones del artículo 101.3 y decide que en realidad no se dan. Y vemos que la cooperación entre compañías, pues hay otras formas de que tenga lugar que son mucho menos nocivas. Si es verdad que muchas veces las compañías marítimas tienen que trabajar juntas y hay beneficios, pero no justifican la existencia de conferencias. Puede haber consorcios, alianzas. Entonces la Comisión concluye, después de este análisis, que la exención no está justificada y que se debe la exclusión que había hasta entonces de servicios de cabotaje y de tram de las normas generales
procedimentales de competencia no estaba justificada, que se deben cambiar también esas normas y se deben incluir estos servicios. Entonces, ¿cuál es la situación actual en la que nos encontramos hoy en día? Pues en el 2006 se adoptó un nuevo reglamento, el 1419/2006, que pone fin a la exención en bloque. Y entonces, como ya no tenemos una exención en bloque, el artículo 101, párrafo 1, se aplica también a la fijación de fletes, con lo cual estos quedarían en principio prohibidos, serían una restricción por objeto, quiere decir que se presumen los efectos nocivos, no hay que demostrar efectos. Sí hay una salvación, que sería aplicar el artículo 101.3, el tercer párrafo de esta norma jurídica, pero como si miramos este artículo, habría que demostrar primero una mejora de la producción o distribución de productos o progreso técnico o económico, o sea, eficiencia. También hay que demostrar que existe un beneficio para los consumidores. También tenemos que probar que es una restricción indispensable y que se da la no eliminación de competencia en la medida de lo posible. Y estas 4 condiciones son cumulativas y son muy difíciles de demostrar. Y lo tienen que demostrar las compañías que alegan que se podrían beneficiar de tal excepción. Entonces se complica mucho que un acuerdo que es restrictivo por objeto de competencia y que es un acuerdo de fijación de precios, efectivamente un cartel duro, pudiera beneficiarse, pudiera demostrar que esos beneficios existen. Pero vamos, que esa posibilidad está ahí. Entonces, ¿cuál es la valoración que hago de la situación actual y de lo que ha pasado históricamente? Pues, en mi opinión, la fijación de fletes es muy difícil de compatibilizar con la normativa protectora de la competencia, que tantos beneficios aporta. La cooperación entre compañías marítimas puede ser beneficiosa y en muchas ocasiones, como vengo diciendo, pues incluso necesaria, pero no justifica la creación de un cártel de fijación de precios. Si nos fijamos, estos cárteles son muy dañinos y hay mucha evidencia económica de los daños que causan. Se calcula que se pagan más de 25.000 euros anuales por consumidores por la existencia de cárteles. Los precios se pueden llegar a inflar hasta un 40% según algunos estudios recientes. Entonces es un daño sustancial. Entonces, bajo mi punto de vista, es coherente prohibir tales restricciones de la competencia. Y la aplicación de excepciones del artículo 101.3 o de la ley del artículo 1.3 de la Ley de Defensa de la Competencia debe efectuarse con suma cautela. Está ahí la posibilidad, pero desde luego se debe aplicar de forma restrictiva. Hasta aquí mi ponencia de hoy, muchas gracias y ahí os dejo mi mensaje para cualquier pregunta o comentario que tengáis.